podcast 938, el podcast del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile, en una temática que nos fascina, que es pensar, impulsar, animar a nuestras iglesias locales en la formación, en la preparación de obreros y obreras para el Evangelio, para que salgan por todas partes a dar a conocer la buena noticia de Jesús, esa buena noticia de Jesús que nos ha pecado tan fuerte en nuestro corazón y nos ha cambiado la vida. Y hoy día tengo a queridos amigos que están siendo, oye, por favor, qué invitados más honorables hoy día, estudiantes del Centro de Estudios Pastorales que han estado estudiando duro y firme los últimos 2 años, incluso en medio de pandemia, pero que tienen un trasfondo de formación en sus iglesias locales de discipulado y también que fueron llamados a la vocación pastoral. Así que, no sé, queremos conocerlos. Tenemos, como siempre acá, parto por los más antiguitos, Francisco Aguirre. Bueno. Y también a Nicolás Ojeda. Pero a ver, Pancho, cuéntanos de ti. ¿Quién eres? ¿Familia? ¿Trasfondo profesional? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo conociste a Jesús? Dale. Soy Francisco Aguirre, tengo 38 años y en realidad llegué a la iglesia anglicana por ahí por el 2001 a través de la invitación de un amigo en el colegio, que era justamente la época en la que yo estaba entrando a la universidad. Y durante ese periodo, en la iglesia a la cual fui invitado a participar de un grupo de jóvenes, pude conocer a Cristo, conocer el Evangelio y creo que él transformó mi vida y comencé ahí toda una nueva vida en esa misma iglesia. Soy de profesión biólogo y magíster en gestión y auditoría ambiental. Estoy actualmente casado con Eli, llevamos 3 años de casados, hace bien poquito. Ella es del norte argentino. Ella es de una ciudad que se llama Tucumán. Yo soy originario de Valparaíso y estoy actualmente en mi 3er año de estudios en el Centro de Estudios Pastorales. En un rato más te voy a preguntar cómo es posible que un biólogo con un magíster, etcétera, termine considerando la vocación pastoral para su vida y su familia entera. Excelente. Ya, pero dejémoslo ahí por mientras. Nicolás Ojeda, cuéntanos de ti un poquito. Hola a todos los que nos ven. Si es que nos ven muchas personas. Gracias por acompañarnos. Si nos escuchan. Nos escuchan también. Bueno, mi nombre es Nicolás Ojeda. Estoy casado con Alejandra. Llevamos 3 años y medio casados. Y yo conocí al Señor desde muy chico, entre medio de las bancas de la iglesia. Podría decirse que nací en cuna de oro. Como... ¿Millonario? Milenario. Millonario. De oro celestial. Es una metáfora. Creo que eso se trata. Eso, ¿no? Y estaba, claro, de chico en la iglesia, siempre escuchando acerca de Dios. Entonces, se podría decir que acepté a Jesús como 4 veces. Yo creo, como que pensaba que lo había defraudado, entonces lo volví a aceptar pero creo que realmente tuve un encuentro muy fuerte con el Señor a mis 24 años. Porque fue un encuentro con su palabra. Y eso me llevó a tomar muchas decisiones más trascendentales en cuanto a lo ministerial. ¿Tú también estabas en contexto universitario cuando pasó este como cambio de perspectiva o a qué te dedicabas? No, yo ya estaba trabajando lo que había estudiado. Yo estudié diseño publicitario. ¿Ya? Y estaba trabajando en eso cuando un amigo me invitó a un estudio bíblico en la Universidad Diego Portales, ahí en el barrio República. Entonces fuimos con Mike, mi compadre, y comenzamos a estudiar Marcos en un grupo que se llama RCU, República Comunidad Universitaria. Yeah. Ahí conocí a Max Díaz, y comenzamos a estudiar la Biblia, comenzamos a estudiar Marcos, y para mí fue como reconocer ahora a Jesús, verlo en la palabra, comenzar a relacionarme de una manera muy, muy profunda con él por medio de la palabra. Espérate, entonces estamos empezando a ver un punto en común acá. Antes de llegar al proceso mediante el cual uno llega a tomar decisiones de compromiso mayor, me estoy dando cuenta que algo pasa en la edad universitaria. No decir simplemente con universitarios, porque hay personas que
nunca han ido a la universidad, nunca van a ir a la universidad, pero en esa edad, entre los 18 y los 28 años, donde pareciera ser que el discipulado a ese nivel, el desafío a ese nivel es importante. Es que la iglesia lo considere como un momento, ¿o no? ¿Cómo fue para ti en ese sentido? Yo estoy súper de acuerdo y comparto mucho con lo que dice Nico, cómo fue un parte de este proceso, porque cuando yo fui invitado a un grupo de jóvenes, decía, de una iglesia, algo completamente desconocido para mí realmente, yo estaba justamente como en esta etapa como de tomar decisiones. Son etapas como claves en la vida de uno, no sé, 17, 18 años, tú estás pensando en qué es lo que vas a hacer para adelante, te estás proyectando, no sé, en qué es lo que te gustaría trabajar. Dicho sea de paso, yo entré a estudiar una carrera que no era mi primera preferencia. Yo a esa altura hice la PAA, entonces todo con cartoncitos así a la antigua. Sin embargo, yo creo que con respecto a la fe, más que yo haber optado por algo, fui tomado por alguien. Quiero decir entonces que por medio de conocer la palabra de Dios, de estudiarla en el contexto juvenil justamente, Dios me tomó, digamos, hacia sí mismo. Dios me tomó hacia sí mismo y hacia formar parte de una comunidad realmente, no como un agente externo de este grupo de jóvenes, sino que realmente un grupo de personas que amábamos al mismo Dios. Y eso fue bastante distinto, renovador para mi vida. Y en eso se parece también a lo que Nico nos estaba contando, de alguien te desafía, alguien te invita a un contexto donde se abre la palabra de Dios y hay un desafío ahí, ¿no? Sí, o sea, para mí era súper revolucionario ir a un patio de comida y abrir la Biblia. O sea, a partir de ahí, de ese punto ya es chocante para un cristiano que ha estado siempre como piola en la iglesia nomás. Yo me crié en la iglesia y participaba constantemente de todo lo que se hacía alrededor de la iglesia, eventos, música, alabanza, metido en todo. Pero un encuentro con Dios a través de sus palabras, ¿cachai? Escucharlo, empezar a reconocer a Jesús de esa forma, para mí fue súper fuerte como esa llegada. Y claro, sentarse a abrir la Biblia y almorzando frente a todos ahí, los estudiantes, ya leamos la Biblia. Y partir desde ese punto conociendo a Jesús y al mismo tiempo sintiéndote desafiado con el Jesús que estáis leyendo en el contexto en el que estáis también. Porque perfectamente podría haber comenzado a leer la Biblia en una casa tranquilamente sin un contexto que te pueda estar desafiando con tu fe. Entonces, no solo leer la Biblia en la calle, leer la Biblia en un patio de comida, ya es desafiante y comienza a desafiar esos temores a veces del evangelismo o de dar a conocer a Jesús libremente. Entonces... Pero de ahí pasan de ese grupo pequeño, alguien te invita, alguien que cruzó la línea, ¿cierto? Sí. Alguien que es cristiano, que está dentro de la familia de Dios, de la iglesia, alguien cruza la línea hacia afuera, decide compartir su fe con alguien que no es creyente en el contexto universitario, lo invita a este grupo de estudio bíblico, se abre la Biblia en un contexto radical, revolucionario, en el sentido de que estamos sacando la Biblia en un lugar absolutamente extraño para cristianos, pero de ahí a un paso siguiente a lo que significó para ustedes considerar con mayor seriedad ser parte de un programa de aprendices ministeriales. Ministeriales me refiero a pastorales. O sea, ¿cómo pasa ese de ser un estudiante de una carrera o un profesional a decir, ok, parece que tengo que cambiar de rumbo? ¿Cómo ocurre eso? En mi caso, yo por lo menos identifico como dos grandes eventos. Bueno, uno, o el evento cero, por así decirlo, fue el haber sido invitado, lo que comentábamos recién, ¿cierto? Haber sido invitado a una iglesia, haber conocido a Cristo, comenzar una etapa de vida cristiana. Pero creo que hay dos grandes como momentos en mi vida con respecto a justamente este tema. Primero, que dentro de la comunidad, las amistades y todo eso que se produce como de forma, no sé, natural dentro de una iglesia, el ser familia, hubo una persona que me tomó de forma bien específica, un gran amigo, Pedro Barahona, que me tomó en lo que llamamos habitualmente un proceso de discipulado.
compartir quién era él, compartía yo quién era yo en las luchas, reforzando entendimientos, dones y cosas por el estilo, por un largo proceso de la vida. Entonces, alguien que me acompañó fue, creo que, un hito importante en mi vida. Pasaron bastantes años, sinceramente. Bien, Sí, mucha me agua acuerdo. debajo del puente, como se dice. Yo me acuerdo de que iba a la iglesia de Pancho y todos me decían, oye, Pancho lidera, Pancho enseña, Pancho aquí, Pancho allá. Y yo decía, ¿y cuándo Pancho se lanza al trabajo pastoral? Es que no quiere, no es que se está dando vueltas, es que no, se arranca, es que no, Se da mucha vuelta. se da muchas O vueltas. sea, sinceramente pasó bastantes años. ¿Sí? Ajá. Y creo que el otro como hito, antes de tomar una decisión así, fue justamente un proceso de que se me invitó. Ya. Bueno, de partida, como solo para contexto, yo estaba pasando por un momento bien crítico en mi vida. Ajá. Nunca fui un médico, pero de seguro me hubiesen diagnosticado una depresión, yo Ajá. creo. Y en ese contexto se me invitó a participar de lo que en ese tiempo no sé, ni siquiera se les llamaba aprendices ministeriales. Yo participé de un programa previo quizás dentro de lo que es la historia de nuestra iglesia que se llamaba Gimnasio, Ajá. que fue a medio tiempo. Y por 2 años. Ajá. Ahora, Ent- entiendan que el gimnasio, para los que nos están escuchando, no es el gimnasio donde uno va a sacar músculo No, o físico-culturista. claramente no. Viendo a Pancho que le devuelvan la plata, digamos. Definitivamente no. Pero por lo menos acá en Chile tenemos un programa de formación Sí, de personas que van a nuestras iglesias un poquito más intencional, correcto. que les da herramientas de carácter, en convicciones, para que los ayude a discernir si acaso Sí. Dios los está llamando al ministerio pastoral. Sí. Eso fue el gimnasio, en resumen. Sí, sí. Gracias, dale. Chris, por el resumen. Y me tocó formar parte de ese programa. Que hoy en día yo creo que está bastante más consolidado y mucho más programado, por llamarlo de alguna manera, Claro. que es lo que llamamos aprendices ministeriales. Ajá. Mucho más reforzado también. Y bueno, aún habiendo hecho eso, yo seguía diciendo que no. Así Era que, muy bueno, no sé duro. si quieres que cuente inmediatamente cómo llega al CEP o puedo, Dale, puedo contarle dale, después, dale. pero No, cuéntanos. en el fondo creo que hay una buena parte de mí que no sabe cómo llegó al CEP. Esa es la verdad. Ya, ok. Y creo que responde a que hay una parte de Dios que no conocemos realmente. Ah, Que Él es creador y nosotros criaturas y eso de alguna manera me recuerda de que no lo sé todo y no entiendo todo lo que pasó dentro de mí. Eso sí, ok. la verdad. Pero hay otra parte que sí puedo conocer de Dios Ya. y que por tanto sí puedo, hoy en día, entender más o menos cómo pasó. Ya. Y creo que ahí uno fue el que por ahí, por el año 2013, junto con Daniel Kirk, él me invitó a formar parte del equipo plantador de la iglesia en Valparaíso y él me empujó mucho más intencionadamente, diría yo, a considerar la capacitación. ok. Entonces yo recién en el 2019 consideré la opción de venir a estudiar. Entonces Ya, yo ese año incluso le dije a mi jefe en ese momento que ya no iba a estar el 2019. ya. Pero me casé, ¿cierto? Nos casamos con Eli y ella estaba haciendo su programa de aprendiz primer año, entonces el 2019 pasó su segundo año de aprendiz, entonces yo, bueno, seguí trabajando, parecía chiste, seguí trabajando y el 2020 decidimos venir. Entonces, de alguna manera quiero destacar esto porque hubo una intencionalidad de alguien que me empujó un poco más y el casarme de alguna manera también me animó a venir. Porque yo dentro de todo soy una persona bien introvertida y bastante temerosa. Pretendo tener todas las cosas controladas, algo que es absolutamente imposible. y ella de alguna manera me empujó y casi su mera presencia me animó también a participar, pensando en un futuro ministerio. En resumen, teníamos que esperar una mujer argentina que viniera a pegarle un palo a Francisco Aguirre para que pudiera entender el propósito de Dios para su vida. Perdón, y me gustaría agregar una cosa más también, que Tucumana, no- sí, no- ni siquiera... Tucumana. Pero hubo incluso una tercera cosa que cambió y que yo me puedo dar cuenta hoy en día, no durante el proceso. Y que lo aprendí tanto de este pastor plantador con el que iniciamos Valparaíso y también lo aprendí de Eli, que fue fe. Ok. Y fe en un tema específico. A ver. Yo trabajé muchos años, Ajá. tuve una empresa, una consultora ambiental, tuve buenos sueldos, Ajá. pero creo que hoy en día me ataba un poco la comodidad del trabajo y de la estabilidad económica. Ah. Y en estas dos personas, en este pastor y en mi actual esposa, aprendí fe porque me di cuenta que estaba creyendo una mentira. La mentira de que si yo dejaba unos años para poder venir a capacitarme y yo quisiera volver a trabajar, porque amo mi profesión en el fondo, Ajá.
Si yo quisiera volver a trabajar, no iba a encontrar trabajo. Ah. Porque el mundo de la ciencia se mueve rápido, la biología se dice que es una ciencia joven y siempre está como cambiando. Okay. ¿Y cuál es la mentira en el fondo? Que en realidad si yo trabajo es porque Dios quiere que trabaje. No porque alguna capacidad mía, algún conocimiento mío me lo permita. Okay. Es porque Dios me va a poner a algún lugar. Entonces aprendí fe de ellos. Estamos aprendiendo harto acá. Estamos aprendiendo harto. Que hay circunstancias de iglesia local activa buscando futuros obreros. Hay liderazgos que están con los ojos muy abiertos buscando a quién desafiar a tomar un paso más adelante hacia esta vocación pastoral. Hay algo misterioso del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que Dios hace y nos lleva al punto donde ya tenemos que escoger. Hay circunstancias personales, una esposa que viene y sus dones de fe alientan tu incredulidad y juntos se lanzan en este proceso porque finalmente el trabajo pastoral puede ser muy incierto y es muy contracultural. Todo el mundo va creciendo hacia el desarrollo profesional. Parece que el ministerio pastoral te saca de ese proceso como hacia el sueño americano, ¿sí o no? Sí. Y le dices chao a esa escala social para dedicarte al cuidado de la iglesia de Cristo. Y eso es un desafío de fe que vas a tener que comunicarlo a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos. Y por lo tanto, cuando Pancho estaba hablando acá de fe, requiere una muerte. Requiere un despojo de nuestras idolatrías. Requiere aprender a identificar, ¿cierto? Y quizás no con tanta claridad, pero porque quizás yo te escucho ahora con mucha claridad mirando atrás y poniendo el dedo donde está. Quizás en ese momento no lo veías tan claramente. Para nada. ¿Sí o no? Pero va a requerir ese desafío de muerte a mi vida para recibir la vida de Dios, que Dios me quiere dar. Es su sueño, ¿sí? En nosotros. ¿Cómo es en tu caso, Nico? ¿Partiste diseñando? Sí. Eres músico también. ¿Cómo empieza a consolidarse este proceso de decir, parece que mi vida va por el trabajo pastoral? Sí, bueno, yo creo que en mi caso pasa mucho de episodios, ¿cachai? En mi vida que de alguna manera me van mostrando o me fueron mostrando que esto era algo que Dios quería para mí. Ajá. Pero que a veces yo le hacía el quite o que no quería quizás como compromiso porque esto requiere un compromiso. Cuando habla de fe, en mi caso, más que por el tema monetario, era por un tema de despojarme de anhelos propios o de deseos propios quizás que yo hubiera querido hacer y que el ministerio podría conservarme más para el ministerio. Entonces, y de alguna manera el Nico conoce muy bien el trabajo pastoral porque tus papás son pastores. Claro, para allá voy entonces con el tema de la... Entonces tú sabes. Mucho más de cerca, ¿no? Claro, las etapas, cuando me refiero a las etapas, cuando yo pienso como dónde comenzó este llamado, Ajá. yo lo veo así, 5 de la mañana, levantándome para ir al baño, yo con 8 años, y papá orando ahí en el sillón. Entonces como que, de hecho se me pone la piel como de gallina porque digo, qué brígido, hay parte. Yo veo a mi viejo de alguna forma como diciendo, sí, onda, hay que traer el pan a la mesa, hay que ponerle el hombro, todo, pero hay algo mucho más grande que todo eso que me hace levantarme a las 5 de la mañana a buscar a Dios. Entonces, yo de él yo vengo viendo que hay algo mucho más grande. Entonces, no me era tan lejano el hecho de pensar en una vida dedicada a Dios. No me era algo difícil de imaginar, porque veía a mi viejo como alguien que estaba viviendo a Dios de una forma que yo a veces veía a los hermanos de la iglesia muy monótona, y él en la vida privada tenía una relación muy de búsqueda con Dios. Entonces, hay parte, de alguna manera, la chispa de algo que se fue forjando en el tiempo y yo veo un salto de ahí al mundo universitario, quizás como con Max, teniendo encuentros con la palabra de Dios. Porque lo que mi padre de alguna manera me inculcó, del amor por Dios, todo, me llevó a estar inmerso en un sistema de iglesia y conocer el sistema de iglesia, pero no lograba de alguna manera traspasar a un compromiso a vida por Cristo.
y cómo ese compromiso se iba a ver en ti, ¿cierto? Claro. Una cosa era ver el compromiso de tu papá en la Totalmente. iglesia de tu papá, y hay a menos que tú quieras ser un hijo de tu papá en la iglesia de tu papá, como muchas veces ocurre, ¿cierto? Que se asume el pastorado porque tu papá es pastor y toda la iglesia espera que el hijo del pastor sea. Claro. A menos que tú quieras ir esa ruta, en ti era decir, no, o sea... Yo quería conocer. Y en mi caso, claro, yo me resistí a esa idea Ya. de algo que se suponía que debía Ajá. ser. Entonces, mi historia tiene mucha etapa, porque yo de repente, ya a los 18 años, digo, ¿sabes qué? Quiero cambiar de todo. Quiero cambiar. Ajá. Ves cómo voy al servicio. Y hago el servicio militar en la Armada. Ajá, 2 mira. años. Entonces yo decía, aquí voy a probar mi fe, voy a conocer quizá otra realidad, otro mundo. Y Dios me pesca y me lleva, me junta con personas, me muestra otras formas de conocer la fe, que yo voy viendo como, wow, onda, se podía vivir de otras formas también en la escritura. Y tengo un amigo, Cristian, que hoy día no está en la iglesia, pero Dios lo usó para hablarme de la gracia, para hablarme del evangelio, de la escritura y de un amor por la escritura. Okay. Y ahí parte como un deseo de empezar a ver como más la escritura. Pesco un libro de John Piper que se llama No desperdicies tu vida. Ajá. Y ahí fue la primera mecha. Yo siento como que hay una mecha que empezó a decir, en realidad Cristo sí lo vale. O sea, sí vale lanzarse por todo. Entonces vuelvo después de 2 años, estoy con mis viejos, pensando en estudiar cine. Pero no quería irme al tiro. Quería estar con ellos en la ciudad donde ellos estaban, con la iglesia, y empezar a conocer un poco más el servicio y lo que yo estaba viendo también en la palabra. Estudio esta carrera como diseño y de alguna manera para poder potenciar lo que yo mismo ya venía trabajando en cuanto a dones, pero también de cómo servir también con estas cosas. Claro. Y ahí hay ciertas etapas que de alguna manera me van moviendo hasta llegar a Santiago. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa el momento en que alguien te dice, Nicolás, estamos pensando que tú tienes que considerar este gimnasio o esta aprendiz ministerial? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué sentiste ahí? Bueno, ahí está el capítulo yo le llamo el capítulo de la confrontación, más que nada, porque Max Díaz, un amigo muy querido, es también la persona que me discipuló en un principio. Entonces me desafiaba bastante en cuanto a mis decisiones por Cristo. Y esto de gimnasio y del seminario, o incluso antes que gimnasio, había programas, cosas que tomábamos como semillero, nos metíamos en algún otro curso. Y entre todo eso, discipulado por Max, estaba siempre el desafío también y cómo la palabra te desafía a seguir a Jesús. Entonces, no fueron sucesos, fueron muchos tiempos de discipulado, fue un proceso de ir evaluando, ir recibiendo esta verdad de que Cristo lo vale, de que Cristo sí vale dar tu vida por Él y lanzarte. Entonces el programa de aprendiz era algo que ya estaba a la mano. Okay. O sea, no me fue difícil aceptarlo, pero el proceso previo a asimilarlo sí me costaba un poco. Y ahí está dentro, como cineasta el Nico, ahí estaba el conflicto dentro del, en parte, dentro del guión, ¿cierto? La narrativa de su vida. Exacto, hay un inicio, un conflicto, y luego te casas y hay que involucrar a la esposa en el proceso hacia el ministerio, porque ella me imagino que se casó con una persona A y que de pronto le cambia el escenario a irse a una persona que está pensando en el ministerio, ¿o no fue tan así? Yo cuando ya conocí a Hannah, ya estaba siendo discipulado por Max, llevaba 1 año más o menos. Entonces cuando yo conozco a Hannah, yo le digo, mira, no estoy muy seguro, pero lo más probable es que yo vaya al ministerio. No estoy muy seguro, tengo muchas dudas, pero lo más probable es que sí quiera servir al Señor. ¿Qué te dijo ella? Vamos, dijo. Vamos. Démosle. O sea, dijo, no tengo ningún problema. Wow. Porque Hannah también es otra historia de toda la vida de la iglesia y tener un encuentro con el Señor, con la palabra. Entonces, no, yo creo que tengo que tener a sus esposas acá. Ya, es importante. No, de hecho, capítulo 2. Próximo podcast sí o sí vamos a tener que tener a las esposas porque quiero escuchar su versión de la historia. Es fundamental. Creo que la esposa es fundamental en las decisiones como aprendiz y seminario, porque también eso la involucra. Ella también inconscientemente se vuelve una aprendiz, inconscientemente se vuelve una seminarista, aunque no esté contigo en todo eso, pero está. Entonces,
Dale. No, simplemente era comentar que estoy súper de acuerdo con lo que dice el Nico. O sea, la esposa es una parte fundamental de todo el proceso. En mi caso en específico tengo el enormísimo privilegio de poder estudiar junto con mi esposa. Wow. Ambos estamos a tiempo completo estudiando. Entonces, para nosotros, que también llevamos muy poquito de casados, ha sido precioso que de los 3 años de casados que llevamos 2 hemos estado estudiando en el CEP. Digo porque estamos avanzando en este, ¿no? La forma en la que pensamos, reflexionamos, conversamos, resolvemos conflictos ha sido maravillosa en realidad. Tremendo. Nos quedan algunos pocos minutos. ¿Cuáles son tus sueños al salir del Centro de Estudios Pastorales, de la formación teológica? ¿Con qué estás soñando al otro lado? A ver, Nico. Te voy a decir mi sueño loco y mi sueño quizá más probable. A ver, El loco primero. vamos. Dale. Mi sueño loco es plantar o servir a hermanos en India, sea Hyderabad o lugares cercanos. Porque Wow. tuvimos, bueno, hay una historia también ahí muy fuerte, porque es que esta cuestión da para mucho más. Sí. Fuimos a India con Misiones, un equipo, sí. entonces fuimos como 3 semanas y yo de ahí le doy vuelta. Entonces hay un sueño muy loco de irme con familia y todo, probar 6 meses, 2 años, 10 años y es el sueño loco. ¿Ya? El sueño probable, que igual me gusta, es Ajá. plantar o si no es en Santiago, en Chile, plantar una comunidad o revitalizar, servir, ver gente teniendo esa transformación que Dios hizo conmigo también. Ok, siempre vinculados a comenzar una nueva iglesia, revitalizar una iglesia, quizás en Chile o en algún otro lugar del mundo. Y entonces vamos a tener que esperar la temporada 2 de este guión para poder ver lo que Dios va a seguir haciendo y va a seguir escribiendo en la vida tuya y de Hannah. Estamos expectantes de eso. A ver, sueños de Francisco. En mi caso, los sueños van íntimamente ligados bueno, en los de Nico también, claramente, ¿cierto? Van ligados a mi esposa, quiero decir, porque como contaba ella, es del norte argentino y nuestra idea es que terminando el CEP vayamos a servir a la iglesia anglicana en Tucumán. Wow. Hoy escuchaba y salía bien animado de alguna manera porque nuestro deseo genuino es predicar 100% el evangelio por medio de, no sé, de la predicación del domingo, los estudios bíblicos. Ojalá desconcentrarnos en la menor cantidad de cosas posibles. Sabemos que es a largo plazo, pero en eso estamos trabajando, de hecho, y trabajando de forma bien concreta. Ya hemos recibido mucho apoyo de palabra y estamos en el proceso de redactar el proyecto para comenzar a levantar apoyos financieros y de otros estilos. En realidad necesitamos muchos apoyos en muchas áreas. Qué maravilla. Qué maravilla, amigos. Realmente estoy expectante de lo que el Señor va a hacer en sus vidas, a través de sus vidas, a pesar de sus vidas, para la Amén. gloria de Dios y para la alegría de aquellos que aún no lo conocen. Sí. Y mi deseo para ustedes y sus vidas, mi oración es que ustedes puedan hacer con otros lo que otros hicieron con ustedes. De hacer discípulos que hacen discípulos, que hacen Sí. discípulos, que hacen discípulos, y llevarlo a este encuentro absolutamente transformador con el Señor Jesucristo y con su palabra. Que así es sea. capaz de cambiar nuestras vidas en una dirección absolutamente inesperada, un vuelco en la historia cinematográfica que nunca sospechamos, pero que Dios la tenía planificada desde antes de la fundación del mundo. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Chris. Este es el podcast 938. Los que están escuchándonos nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el CEP_IH, en Instagram o también en el canal de YouTube, ¿cierto? Donde ahí nos pueden ver en todo lo que es nuestro esfuerzo por sacar este material de manera audiovisual. Mateo 9:38 nos recuerda la oración de Jesús: pídale por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y en este podcast nuestro deseo es eso: orar al Señor, que Dios envíe obreros, animar a la iglesia en Chile, en Latinoamérica, que más y más personas puedan tener este encuentro personal con Jesucristo y desde ahí se siembre por todas partes su maravillosa palabra, impulsar, animar, llamar obreros de evangelio para la extensión de la obra tanto en Chile como en Latinoamérica. Que Dios los bendiga. Hasta un nuevo capítulo entonces. Muchas gracias por acompañarme Igualmente, Chris. Gracias. esta tarde. Chao, chao. Chao, chao. Chao.